Parte del libro Declarando el fin desde el principio. La primera parte que voy a leer está en el capítulo 3, cuando hablo de la congregación de Filadelfia, que es la congregación escogida. La fiesta de hoy se conecta con se conecta con Filadelfia. Y Shemini, como decía, significa octavo, y Atzeret significa asamblea. Entonces la octava asamblea. No solo porque se hace un octavo día, después de los 7 de Sukkot, sino porque hay 8 asambleas en todo el año. Y Shemini Atzeret es la última. Por ende, si todas las citas con Yahweh son momentos en los que Yahweh haría algo en la tierra, se citaría con su pueblo, la octava, siendo la última, vendría siendo ya el momento cuando llegamos a estar en su presencia y no van a haber más de esas citas. ¿Verdad? Es como he dicho, o al menos, ¿verdad? Por ejemplo, en el judaísmo, que antes de casarse tienen unas citas. Y digo en el judaísmo porque en parte es así en el mundo también, pero ni tanto, ¿verdad? En el mundo se hace de todo, pero antes de casarse se hacen unas citas entre el hombre y la mujer para que se conozcan, para que hablen un rato, y sería como, por ponerlo de alguna manera, 7 citas entre la congregación y el padre para llegar a la octava en la cual ya finalmente se casan. Entonces, asamblea de Shemini Atzeret dice: al seguir la línea de asambleas que se tienen que cumplir en estos tiempos finales y conectar cada una de ellas con cada congregación, se puede observar que la última Shemini Atzeret es representada perfectamente por la Kehilá de Filadelfia. Kehilá viene de Kahal, que es congregación. Esta es una convocación de la cual se enseña muy poco, puesto que se menciona muy pocas veces en la escritura. Por ejemplo, Levítico 23:39, y bueno, ya que estamos en eso voy a leerlos. Levítico 23:39, pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será descanso y el octavo día será también día de descanso. Números 29:35, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Segunda de Crónicas 7:9, al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Nehemías 8:18, leyó Esdras el libro de la ley de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Estamos? Entonces, volviendo al libro. Dice, además del simple hecho de que el tema de las asambleas de Yahweh no es uno que se discute en muchas iglesias cristianas, por lo que si una persona no conoce lo que es Pesach, Matzot, Shavuot o Sukkot, existen menos posibilidades de que sepa lo que es Shemini Atzeret, a pesar de ser quizá la más importante, en términos de lo que la iglesia espera que se manifieste. Esta falta de conocimiento del tema por parte de los creyentes resulta ser un gran problema, ya que es necesario identificar la asamblea correctamente y celebrarla para así estar presentes durante su majestuoso cumplimiento, ya que su representación y manifestación es un misterio que Yahweh revela a través de la escritura y su espíritu. Las asambleas serán explicadas en el capítulo 11, sin embargo, por ahora cabe mencionar las características de Shemini Atzeret que se relacionan directamente con la congregación de Filadelfia. El nombre de esta convocación tiene que ver con el hecho de que se celebra el día después del último de Sukkot, por lo que es conocida como la asamblea del octavo día, lo cual también se puede entender como la octava asamblea, siendo Pesach la primera, Matzot la segunda, el Omer Reshit la tercera, Shavuot la cuarta, Yom Teruah la quinta, Yom Kippur la sexta, Sukkot la séptima, Shemini la octava. El número 8 representa el pacto que Elohim hizo con Abraham, en el cual éste acordó circuncidar a su hijo el octavo día a partir de su nacimiento, ¿verdad? Mostrando la conexión entre el 8 y un nuevo comienzo, así como el pacto. Por eso el nuevo pacto. Además, simboliza, y también qué curioso, ¿verdad? Porque como les he dicho, Yahweh tiene el valor numérico 26. 2 más 6 es 8, que respecta al instante después de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando recibirán instantáneamente sus cuerpos nuevos para deshacerse así de la carne pecaminosa, lo cual fue representado por la circuncisión del octavo día. Por eso se cortaba el prepucio en el octavo día, para representar que en la octava asamblea se arrancará la carne, que era lo que nos hacía pecar. Pero obviamente nos van a dar un cuerpo nuevo, no es que vamos a quedar en hueso. La transformación. Algo que iba a decir, lástima que no está la hermana Misbah, pero
ahora me enseñó algo la hermana que me parece perfecto para hoy, puesto que estamos en la octava asamblea, y hablaba aquí del 8 como un nuevo comienzo y la eternidad, y recuerdan que el símbolo del infinito es un 8, simplemente horizontal. Estaba viendo cómo, curiosamente, la palabra noche, en todos los idiomas, o al menos en la mayoría al parecer, es la combinación de la letra N y el 8. Como por ejemplo, noche, ¿verdad? Se puede oír el 8, en este caso 8, pero es la forma que lo explicaba es la N como el símbolo de, ¿verdad? Cuando se eleva un número a X potencia, se usa la N como representación de eso, más el 8 que representa el infinito, por ende como la noche representa el momento de la conexión con el infinito, el unirse con la eternidad. Y eso, hablándolo de la noche, ¿verdad? Lo cual es interesante porque Yahushua dijo que vendría como ladrón en la noche. Por eso el fin de los tiempos termina en la noche, en el sentido de que Yahushua vino en el día espiritual, hoy en día estamos en la noche espiritual, y por ende viene como ladrón en la noche para llevarnos a la eternidad o al infinito. Curiosamente el último viene de Nun, que en hebreo es la letra N, ¿verdad? La Nun, entonces sería el Nun que lleva al infinito, ¿verdad? Lo que me mostrabas ahora. Y lo decía, ¿verdad? Porque estamos en el octavo día. Entonces, decía, resulta interesante que Mashiach menciona en la carta para esta Kehilá, Filadelfia, ser el apartado, como lo fue Yitzhak, quien representa a Yahushua al haber sido el primer hombre en ser circuncidado el octavo día. Además, Mashiach prometió escribir sobre los vencedores su nuevo nombre, ¿verdad? 8, y el de la nueva Jerusalén, una vez más 8 conectado con nuevo. Y qué curioso que ahora que lo pienso también, si el 8 está conectado con nuevo, qué particular que nuevo empieza con N. Sí, bueno, por si algo, el hermano ahí les va a mostrar la letra Nun en hebreo y ahí lo que representa. Eso sería, la escritura dice que el primero vendría de Yahudá, el último de Yosef, a través de Efraín, a través de Nun. Entonces la letra Nun representa la venida del último, representa, bueno, como dice aquí, si quieren me la presta para que lo vean los hermanos aquí, espero, hasta con tiene valor numérico 50, por ende se conecta con el jubileo, y representa las 50 puertas de entendimiento, representa al heredero al trono, representa al jubileo, como dije, representa Shavuot, representa productividad, al descendiente, la continuación, el Naví, empieza con Nun, o sea, el profeta, una semilla, representa un pez, ¿verdad? Porque serían pescadores de hombres los apóstoles, para sacar al último, fidelidad, reino, la Shekinah, que es la presencia celestial, en el aspecto femenino, o sea, la Ruach, humildad, y al caído, un hombre caído. Por eso también representa el último, porque viene como hijo pródigo. Y vean cómo cuando está al final, desciende del renglón, como representando que en el final de Nun descendería el último, para ser el heredero, y etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ven que es una semilla, representa una semilla, y vean cómo era en el pictográfico. Parece un espermatozoide. Pictográfico, antes de que el hombre pudiera ver los espermatozoides, ya se dibujaba ahí. Obviamente también se puede ver como una semilla germinando, por si algo, pero eso me parece más o menos. Lo cual hace alusión a la simbología del número 8 y el hecho de que los escogidos serán quienes reinarán sobre la nueva Jerusalén, después de haberle reconocido durante su segunda manifestación, aunque se presente con otro nombre, lo cual se refleja en el hecho de que Jacob, quien representa al último, recibió un nuevo nombre más tarde en su vida al ser llamado Israel, para mostrar de esta manera una conexión directa entre el nuevo nombre que recibirá el Hijo del Hombre durante su manifestación con el nombre que Yahweh le pone. Sus días será salvo Yahudá, en los días del último, que es como David. Y Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual lo llamarán, ¿verdad? Al hombre. Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Pero en Jeremías 33:16 dice, en aquellos días, fin de los tiempos, incluso más allá, Yahudá será salvo y Jerusalén habitará segura. Vean que es casi que idéntico. Y se le llamará, ¿a quién? A Jerusalén. Y se puede ver más si le agrego más contexto. Y se le llamará Yahweh Sidkeinu. Y esto se conecta con el hecho de que David era el rey
de Israel sobre Jerusalén, y a Jerusalén se le llamaba o se le llama la ciudad de David. Entonces ahí se ve la conexión que entre la ciudad y el rey llevan el mismo nombre. Por ende, el que viene como David y la nueva Jerusalén tendrán el mismo título. Yahweh Sidkeinu, Yahweh, justicia nuestra. Entonces, continuando, dice, por ende, es en Shemini Atzeret, la asamblea que se conecta con Filadelfia, que sucederá la séptima trompeta de la revelación, la trompeta final, según profetizó Paulus en 1 Corintios 15, 52. Momento en el que se cumplirá la cosecha esperada de Apocalipsis 14, la transformación de los escogidos, razón por la que el Mesías le dice a Filadelfia que ha puesto delante de ella una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Ahora bien, el saber el día exacto del año en que se celebra la asamblea, que es el 22 del séptimo mes, hoy, y por lo tanto, cuándo se cumplirá la cosecha, no es todo lo que necesitamos, ya que hoy día existen muchos calendarios falsos, de tal manera que no es tan simple reconocer verdaderamente el día, mes o año en que nos encontramos. Por un lado, esto se debe a que el calendario gregoriano se ha vuelto el principal en el mundo y ese no es el que Yahweh estableció, mientras que en lo que respecta a los calendarios judíos existen varias versiones dependiendo de la opinión de diferentes personas con respecto a cómo debería calcularse. A pesar de esto, hay un calendario en particular en el que concuerdan principalmente los judíos ortodoxos para llevar el orden de los días y celebrar todas las fiestas. Sin embargo, este es quizá el que tiene más problemas, ya que fue modificado de tal forma que ellos no lleguen a romper específicos mandamientos de hombres, además de querer confundir y desviar a quienes encontrarían a Mashiach a través de lo que el calendario revela. Esto que acabo de decir es clave, porque mucha gente no entiende el por qué a veces, y digo a veces porque en realidad nosotros no solo hablamos de calendario, conozco algunos ministerios que esa es su doctrina, el calendario, hablar de calendario, y ni siquiera es el calendario, tristemente. Aquí hablamos del calendario cuando se presta. Pero esto me parece clave, porque mucha gente dice, ay, pero ¿qué importa el calendario? Uy, pero ¿qué importan las fiestas? ¿Para qué celebrar esto? ¿Para qué celebrar lo otro? Sin entender que Yahweh las deja para algo, además de que lo que he dicho, estos días son más propicios para conectarse con Él. La energía es más, por decirlo así, más elevada, más espiritual, porque son los días que Yahweh estableció para esas cosas. Pero no solo eso, sino como dice aquí, que los que hicieron, ¿verdad? Porque recuerden que a la bestia en Daniel 7 se le permite cambiar los tiempos. Entonces el enemigo se encargó de cambiar los tiempos, entre otras cosas para esto, desviar a quienes se encontrarían a Mashiach a través de lo que el calendario revela. ¿Verdad? El calendario, si uno lo llega a entender, revela al Hijo. Recuerden que Yahushua es la vida, por ende Él es el que nos da tiempo infinito, ¿verdad? O vida eterna, que es lo contrario, o algo aparte del tiempo, que sí es finito, se va a acabar. Entonces, por ejemplo, el año tiene 52 semanas. 52 es el valor numérico de Ben, hijo. También es Ben. Es que no, son 2 y 2, uno en pictográfico, otro en paleohebreo. Entonces, el de arriba es el que se conoce como Ashuri, o cuadrado. Este es paleohebreo. Y este es pictográfico. Ven, aquí es la casa y el heredero. El heredero en la casa es el hijo. ¿Sí me explico? La Bet es una casa, lo vimos el primer día, de hecho. La Nun la acabamos de ver, que es el heredero. Entonces, el Ben es el heredero de la casa. ¿Sí me explico? Y así de perfecto es el hebreo y es todo. Entonces, son 52 semanas. Hijo. Ben, y vean esta, porque bendito Yahweh que estamos aquí en Meshijó. Como pueden ver, tiene el valor numérico 364, que es la cantidad de días que hay en el año. El calendario tiene 364 días, o sea, Meshijó. ¿Estamos? Ben, el hijo, 52 semanas. Que se separan en 4 periodos, o lo que llaman estaciones, de 13 semanas, que es el valor numérico de Ejad, que es 1, y el valor numérico de Ahavá, que es amor. Y eso solo en valores numéricos, y bueno, lo que acabo de mencionar, pero hay otro montón de cosas que nos llevan a través del calendario a reconocer a Mashiach. Obviamente, principalmente al ver el día en que murió,
el día en que se presentó ante los apóstoles, el día en que, lo enterraron y el día que dio la Ruach. Lo cual significa que tiene que ver directamente con su rebelión y el rechazo del verdadero Mashiach. Además, en la mentalidad judía, las asambleas simplemente son para recordar lo que aconteció en el Éxodo, sin entender que más bien son citas con Yahweh, ya que todo lo que sucedió en ese momento y que Moshe registró fue para nosotros conocer cómo y cuándo se daría el segundo éxodo, que será la salida de la Kehilá de este mundo, que al igual que Egipto mantiene a las personas esclavizadas al pecado, pero Yahweh redimirá a sus escogidos a través de los 2 testigos y finalmente entrarán a la verdadera tierra prometida. Filadelfia es la única congregación a la que el Todopoderoso promete guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, lo cual indica claramente que es la única iglesia en ser arrebatada durante la trompeta final, por lo que se confirma que está directamente conectada con Shemini Atzeret, que es cuando se cumplirá este evento. Yahweh declara que salvará a esta congregación por haber guardado la palabra de su paciencia, para referirse a aquellos que confiesan y perseveran en el nombre Yahushua, ya que como se mencionó anteriormente, la palabra es el nombre del Hijo, Apocalipsis 19:13. Mientras que por otro lado la Escritura declara que Yahweh está siendo paciente para salvarnos, Segunda de Pedro 3:9, por lo que lógicamente la palabra de su paciencia es el nombre que nos da la salvación, Yahushua. Hechos 4:12. Y Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro soberano, el libro, entonces en realidad van a ver bastante de Shemini Atzeret en el libro, pero solo voy a leer estas 2 partes. Ahora, esta parte que voy a leer es del capítulo 12, y dice, este es de Sukkot y Shemini Atzeret, en Ramadas y la 8ª asamblea. Sukkot es la segunda asamblea que dura 7 días, en los cuales Yahweh mandó a Israel a construir en Ramadas para recordar lo que vivieron nuestros padres al salir de Egipto, viviendo en tiendas por 40 años. Pero más que eso es para recordarnos que viene un segundo éxodo, 40 jubileos después de Mashiach, en el cual los eventos del primero se repetirán de cierta manera como al salir de Egipto un día 15 del mes, únicamente que esta vez ocurrirá en el mes de Eitanim, del 15 al 21. Levítico 23, 33 al 36, pues lo leímos porque estamos en Sukkot, pero lo voy a leer. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de las enramadas. Decía, celebraréis la fiesta de las enramadas en honor a Yahweh. El primer día habrá apartada convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. El octavo, que en hebreo es Hashemini, el 8º día tendréis apartada convocación y presentaréis ofrenda quemada a Yahweh. Es fiesta o asamblea. Ahí sería Atzeret. Ningún trabajo de siervos haréis. Aquí se nos dice que inmediatamente al cerrar con Sukkot sigue la fiesta llamada Shemini Atzeret, lo cual, una vez más, muestra una conexión entre ambas asambleas, como ha sucedido entre las anteriores. ¿Verdad? Porque recuerdan que Pesach está pegado a los 7 días de Matzot. Ahora los 7 días de Sukkot están pegados a la fiesta Shemini, como en un espejo. De esta cita se habla muy poco, de hecho la mayoría de personas no la separa de Sukkot, a pesar de que Yahweh dice que las enramadas son por 7 días, pero lo mismo suelen hacer con Pesach y Matzot. Mucha gente le llama Matzot a Pesach y Pesach a Matzot. En Oseas 12:9 dice, pero yo soy Yahweh tu poderoso, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta, para que entiendas. Vean qué importante, 2 cosas. En Oseas, mucho después del Éxodo, muy poquitito antes de Yahushua, Yahweh nos dice, pero yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, desde que lo saqué de Egipto. Aún te haré morar en tiendas. ¿Qué significa eso? Otra vez van a tener que vivir en tiendas. Otra vez van a tener que pasar por un éxodo. Como en los días de la fiesta. Entonces, ¿es importante celebrar la fiesta? Pues sí. Es sorprendente que la gente diga, no me da la gana. En el libro del profeta Oseas se confirma la importancia de guardar y entender la fiesta de Sukkot, puesto que nos revela que los eventos se repetirán, como durante el éxodo de Egipto, puesto que Yahweh hará que el pueblo vuelva a morar en tiendas por algunos días, al cumplirse el segundo éxodo, de forma similar a lo que nos manda a hacer durante la asamblea, razón por la que es necesario comprender y practicar durante la fiesta cada año, vigilando hasta que ésta se cumpla, para poder ser parte de la bendición que se manifestará en ese momento. Éxodo 23:16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, eso es Shavuot, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, que eso es Sukkot, a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores. La fiesta de la siega hace referencia a Shavuot, cuando se iban recogiendo las primeras gavillas desde el Omer Reshit,
Por otro lado, la fiesta de la cosecha se refiere a la asamblea de Sukkot. Así como en el Omer Reshit empezaba la cuenta de 7 semanas hasta llegar a Shavuot, en Sukkot empieza la cuenta de 7 días hasta llegar a Shemini Atzeret. ¿Me explico? Es importante porque así se recibió la Ruach, ahora se va a recibir el cuerpo. Estamos. Después de 7 semanas, después de 7 días. El segundo, la transformación, 1 Corintios 15, 50 al 57. O sea, esas tres porciones de la escritura hablan del mismo evento, pero lo llaman diferente. Uno la cosecha, otro el arrebatamiento, otro la transformación. La transformación y el arrebatamiento los habló Paulus, y la cosecha Yahuhanán, Juan, el que escribió el Apocalipsis. De hecho, el día de esta asamblea es llamado el día final de la cosecha. O sea, Shemini Atzeret, normalmente en el judaísmo era llamado, o en la cultura hebrea, el día final de la cosecha. O sea, queda perfecto para que se manifieste la cosecha en Shemini Atzeret. El día final, la cosecha. O también se le llamaba la reunión. Entonces a Shemini Atzeret se le llama la reunión. Por ende, no solo el hecho de que nos reunimos nosotros, porque hay reuniones a cada rato, Yahweh nos manda a reunirnos todo lo que podamos, sino que se está refiriendo a la reunión con Yahweh. Y ese es el momento en el que serán reunidos en las nubes con su soberano, como dice Paulus. ¿Está claro? En el libro La esencia de los días apartados, perspectivas de los sabios judíos, Abraham Jacob Finkel explica: durante la semana de Sukkot, un total de 70 becerros eran traídos como ofrendas musaf en el altar del Beit HaMikdash. Lo que mencionaba ahora de los 70 para representar la muerte de las naciones cuando empiece Sukkot. Durante la semana de Sukkot, un total de 70 becerros. Becerros representa a Efraín entre las naciones. Eran traídos como ofrendas musaf en el altar del Beit HaMikdash, que es el templo. Sin embargo, en Shemini Atzeret era sacrificado solo un becerro, que eso representaría, ¿verdad?, el testigo como Moshe, que muere por los escogidos. Pero también, si lo vemos negativo, como simplemente muerte, se van a morir las 70 naciones que estaban bajo 70 ángeles, y en Shemini Atzeret un ángel, que sería el que estaba sobre esos 70. Porque siempre, ¿se acuerdan que siempre he dicho, habían 70 y sobre ellos estaba uno que era Heilel, Lucifer, 71. Y después Micael como 72, que era el que estaba sobre Israel. ¿Verdad? Y por eso he dicho, Lucifer estaba como Saúl, Micael como David. Y Yahweh va a quitar a Heilel para poner a Micael. Y por ende, ese 71 se conecta con ambos. Si lo vemos positivo, el testigo como Moshe. Si lo vemos negativo, la muerte de Heilel. ¿Está claro? Entonces, un becerro, solo un becerro para hoy. ¿Por qué? Los 70 becerros representan las 70 naciones del mundo, que en este caso serían los muchos, que son los que van a morir en ese tiempo. El becerro de Shemini Atzeret representa la única nación de Israel, los pocos. ¿Verdad? Ok, eso de los muchos y los pocos yo lo agregué. El que escribió ese libro simplemente puso, los 70 becerros representan las 70 naciones del mundo. El becerro de Shemini Atzeret representa la única nación de Israel. Lo que representaría espiritualmente serían los muchos y los pocos. Se puede comparar con un rey que había celebrado un festival de 7 días e invitó a todos los habitantes del país, las naciones del mundo, a los 7 días del banquete. Cuando los 7 días del banquete habían terminado, le dijo a su amigo Israel, veamos ahora una pequeña comida juntos, solo tú y yo. ¿Verdad? Que sería, el punto es, el día de hoy es un día más elevado que los anteriores, porque los anteriores es como que Yahweh se reúne con todas las naciones, pero hoy solo con nosotros. ¿Verdad? Repito, como un rey que invita a todo el mundo a una fiesta de 7 días, pero cuando se acaban los 7 días le dice a todos, ok, váyanse para la casa, pero a su amigo le dice, no, quédese aquí, manito, hagamos un día extra. Una vez que los 144,000 elegidos, quienes son uno en Yahushua, huyan a las montañas al iniciar Sukkot, donde esperarán la transformación, iniciará la gran tribulación en la que matarán a los muchos que se encuentran entre las 70 naciones. Una vez que los 144,000 elegidos, quienes son uno en Yahushua, huyan a los montes al iniciar Sukkot, donde empezará la transformación,
donde esperarán la transformación, iniciará la gran tribulación en la que matarán a los muchos que se encuentran entre las 70 naciones, representadas por los 70 becerros que eran sacrificados durante la semana de Sukkot. Y al llegar el octavo día, pasarán los escogidos vivos a la eternidad a través del sacrificio del primero y el último, como el macho cabrío y el becerro, como el único becerro inmolado en Shemini Atzeret, el descendiente de la tribu de Yahusef, a través de Efraín. En la esencia de los días apartados, Percepciones de los sabios judíos, página 98, dice: Rabbi Noach de Lechowitz expuso que el tema de Shemini Atzeret se puede entender mejor si pensamos en ello en términos de una novia, que sería, obviamente para nosotros, entendemos la congregación, y el novio, que obviamente sería el cordero. Durante la boda, representada por Sukkot, ambos están cubiertos afuera en una jupá, con exquisitos manjares, la ropa elegante y joyas. Sin embargo, cuando se juntan en su cámara privada, representando el lugar preparado, se quitan sus prendas y joyas, o sea, la transformación de los cuerpos, ¿verdad? Se quitan la ropa, dando a entender que en Shemini Atzeret es cuando se da la unión de Mashiach con su congregación en la alcoba nupcial. ¿Estamos? Lo que se llama las bodas. Básicamente, ajá. Dice... Son como las bodas, como lo dicen los cristianos. Es otro tipo. Sí, bueno, pero sí, las bodas del Cordero, cuando ya se da la unión entre... Dice, también en ese libro, pero en la página 99, es lo mismo con Shemini Atzeret. Durante los 7 días de Sukkot, los judíos ofrecieron una profusión de 70 becerros, pero en Shemini Atzeret, el momento en que logran la unificación completa con Elohim, vean cómo en el judaísmo, vuelvo y repito, tienen un montón de información, pero no la entienden porque no tienen a Mashiach, lo que eso significa, porque ellos mismos entienden que en un día como Shemini Atzeret se va a dar la unificación. Entonces dice, el momento en que logran la unificación completa con Elohim, trajeron solo un becerro. Continúo yo. He aquí una clara señal de que la transformación de los pocos, en la que recibirán cuerpos como el del Cordero, y serán uno con él, en mente y espíritu, será durante esta asamblea, al ser conectados completamente y unificados con el Padre Yahweh, ya que Yahushua es el único camino e intercesor, y Shemini Atzeret es el momento en que logran la unificación completa con Elohim. Entonces, si Él es el único camino y el intercesor, es porque nos vamos a unir con Él, y la única forma de llegar a ser uno con Yahweh es a través de Yahushua. Joel Sif, Joel Sif, en Espejos del Tiempo, un viaje psicoespiritual a través del año judío, habla acerca del sentido espiritual de Shemini Atzeret. Dice, en Shemini Atzeret, el comienzo de la temporada de siembra, una oración especial por la lluvia se añade al servicio diario. En este mismo espíritu somos capaces de trabajar duro para nutrir nuestro nuevo comienzo. Pero todavía necesitamos alimento que fluya hacia abajo a nosotros de los cielos para ayudarnos a crecer y desarrollarse. Vemos ahí, se conecta con la lluvia, porque recuerden que en el fin de los tiempos vendría la lluvia tardía. Luego se le da la autoridad de hacer que no llueva durante el tiempo de su prédica, o sea, 3 años y medio, igual que en la escritura vemos Santiago 5, 17 y 18. Eliyahu era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, aquí pongo un paréntesis, como al principio de los últimos 7 años, Apocalipsis 11:6, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Entonces vean cómo Santiago y Jacob especifica el tiempo que no llovió en Israel por la oración de Eliyahu, 3 años y 6 meses, la misma cantidad de tiempo que van a durar los 2 testigos predicando. Y esto es una de las muestras de que Eliyahu es uno de los 2 testigos. Y otra vez oró, que sería la mitad de los 7 años, y el cielo dio lluvia, o sea, y Yahweh dio a Yahushua. Y la tierra produjo su fruto, o sea, los escogidos. El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando eso viene siendo, ¿verdad? Refiriéndose al tiempo en el que el pueblo que trabajaba la tierra llegaba este día donde iban a empezar a sembrar nuevamente, entonces oraban para que Yahweh enviara lluvia. Pero el hecho de que esa tradición existiese nos revela algo proféticamente de este tiempo y lo que Yahweh habla acerca de la lluvia y los 2 testigos deteniéndola y todo eso. Lucas 4, 24 y 26, o al 26. Y añadió Yahushua, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas
había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, confirmación de que fue 3 años y medio, como representando la primera mitad del fin. Y hubo una gran hambre, que va a haber un hambre espiritual en el tercer sello. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Poderosísimo, porque la gente pensaba, o sea, la gente tiene ideas muy erradas acerca de los milagros y cómo Yahweh los hace y a quién se los hace. Pero aquí Yahushua les está explicando, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Eliyahu andaba haciendo milagros a lo loco? Ustedes se piensan tan apartados que piensan que merecen un montón de milagros y no se recuerdan que cuando Eliyahu hizo un milagro, no lo hizo en Israel y se lo hizo una viuda, no a cualquiera de Israel, sino fue a otra nación y lo hizo. Y vean, voy a volverlo a repetir y explicar un poco. De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, ningún. Y en verdad os digo que muchas viudas que representan iglesias había en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea, representando el fin de los tiempos. En Israel puede haber muchas viudas, puede haber mucha gente buscando, pero igual que aquí, Yahweh envía a las naciones, porque ya envió a Yahushua ahí y lo mataron, ahora toca a las naciones. Entonces, había muchas iglesias o viudas en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, representando los 3 años y 6 meses del inicio de los 7 años. Y hubo una gran hambre, tercer sello, hambre espiritual, en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer, o sea, congregación, viuda en Sarepta. Sarepta significa refinería. ¿Qué leímos en Malaquías? Se sentará como jabón de lavadores para purificar el oro y la plata, como una refinería. ¿Sí me explico? Entonces fue a una congregación a pasarla por el fuego para ver si era oro. De Sidón. Sidón significa pesca, que representa la cosecha, cuando van los escogidos a ser pescados de esta tierra y sacados de esta realidad. Así como cuando uno pesca un pez, valga la redundancia, este sale del agua al aire. Eso representa salir de la realidad que se hizo de la materia a la realidad del espíritu. Agua y aire. ¿Sí me explico? Entonces, poderosísimo eso que dijo Yahushua. Ah, no, esta viuda ella recibió un milagro. Básicamente Yahushua está diciendo, ella, a pesar de que todos los israelitas la verían como vil, como gentil, en realidad fue la única que recibió el milagro y sería por su justicia. Entonces representaría a los escogidos, a los que el testigo llega a salvar, por decirlo así. En este caso Eliyahu, a darles el agua, por decirlo así también. Bueno, a ella le dio comida y otras cosas. Esta es una de muchas pruebas de que, a diferencia de la primera manifestación, cuando Yahuanán el Inmersor, o sea, Juan el Bautista, y Yahushua hicieron su ministerio en Israel, durante la manifestación del último, él y Eliyahu irán a las naciones como refinadores y pescadores de hombres. ¿Sí me explico? Sarepta de Sidón, refinería, pesca. Como Paulus fue enviado a los gentiles, Yoná a Nínive, Moshe actuó en Egipto y Daniel en Babilonia, entre otros. Esto es importante porque mucha gente espera a los 2 testigos en Jerusalén, solo en Jerusalén. Pero hay montones de ejemplos donde Yahweh mandó profetas a las naciones para representar la segunda manifestación. De hecho, como ya se mencionó, esta mujer habría sido la madre del profeta Yoná. Eso lo menciono en el libro anteriormente, obviamente no lo he mencionado ahorita, pero sí lo he mencionado en otros momentos de la congregación. Esta mujer habría sido la madre del profeta Yoná, lo cual daría aún más sentido a las palabras de Yahushua. El significado porque recuerden que si ella era la madre de Yoná y Yahushua dijo a la generación maldita no le será dada señal, sino solo la señal de Yoná. Recuerden que la congregación escogida es la que da a luz al hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Por ende, el que va a cumplir esa señal de Yoná, como cuando él fue a Nínive, que se lo traga el pez, va al Seol, o sea, lo mata el enemigo y después resucita después de 3 días. Entonces, el hecho de que Eliyahu va a donde la viuda, que era la madre de Yoná, el cual muere y Eliyahu lo resucita, muestra a los 2 testigos, Eliyahu y Yoná, y la mujer, la congregación, de la cual sale el último. ¿Está claro? Entonces dice, el significado de Sarepta, que es refinería, alude a que los testigos probarán a los creyentes como el oro,
a través del fuego que sale de sus bocas, como dice Apocalipsis 11:5. Por otro lado, el nombre Sidón, que quiere decir pesca y caza, se refiere a que vendrán a pescar a los pocos en el arrebatamiento, mientras los muchos serán cazados por la bestia durante el mismo periodo, que se extenderá por 30 días, como dice Oseas 5:7. ¿Estamos? En los espejos del tiempo, un viaje psicoespiritual a través del año judío. Página 242 dice, Disculpe, ¿de qué manera va a probar la luz? con la prédica, digamos, la prédica viene siendo un fuego. Y si la persona la aguanta, la soporta, la acepta, es porque es oro. Si lo que hace es quemarlo, afectarlo, destruirlo, no era. O sea, entendiendo todo. Recuerden que el fuego también representa entendimiento. Entonces viene siendo los que van a entender la doctrina. Obviamente también por si algo representa pruebas, como aflicción, pero se mantienen, ¿verdad? Viene necesidad de algo, pero se mantienen, confían, perseveran. Y Yahweh los saca de ahí. ¿Me explico? Eso también es parte de, por si algo. Que eso es normalmente lo que más se entiende como pasar por el fuego, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente entiende es eso, simplemente por eso es que agrego las demás. Entonces dice este libro, cuando se planta una semilla, lo cubrimos con tierra. Somos como esa semilla en nuestro proceso de autoevaluación durante los días del temor, que son de Yom Teruah a Yom Kippur, 10 días. Qué curioso que son llamados días del temor, porque los dos testigos esos 10 días van a estar pensando bastante, por no decir... Finalmente la semilla germina y emerge a la luz del día desde el interior de la tierra. Lo que se logra, vean cómo dice, la semilla germina y emerge a la luz del día desde el interior de la tierra, siendo esta la tierra en la que estamos siendo germinados a través de Yahushua, el agua de vida, la roca fuerte, etc. Lo que se logra a través del trabajo de autorreflexión, pero bueno, dice, las acciones se llevan a cabo con un sentimiento positivo. Después de hacer el trabajo de autorreflexión en Yom Kippur, estamos en condiciones de responder de todo corazón en Sukkot. A medida que se entierra la raíz en la tierra, nos encontramos con una fuente, un pozo de agua que fluye hasta nosotros desde las profundidades. En Shemini Atzeret accedemos a las aguas vivas. Vean que esto está en un escrito judío, que no aceptan a Yahushua, y él dijo, yo soy el agua de vida, entonces entendemos todavía más. En Shemini Atzeret accedemos a las aguas vivas de la salvación que se derivan de la calidad de la misericordia de Elohim, que es Gesed, el favor. Y como dice la escritura, el favor y la verdad vinieron con Yahushua HaMashiach, que es el agua de vida. La palabra, la semilla. Entonces ahí vemos cómo Shemini Atzeret se da esa conexión con el agua de vida, para que salga el fruto de la tierra. Después dice... La escritura dice que la semilla es la palabra, Lucas 8:11, y que la palabra es el nombre de Yahushua, Apocalipsis 19:13. Además de que él mismo dijo haber bajado del cielo como un grano de trigo, Juan 12:24, para morir en la tierra y así germinar y poder crecer en nuestros corazones dándonos un nuevo nacimiento para vida eterna. En Yom Teruah, cuando encarcelarán a los dos testigos, inician los días del temor, Apocalipsis 2:10. Este verso a mí me parece importante. Apocalipsis 2:10, por eso lo voy a leer rápidamente. Y más que todo porque ya lo que ya les he explicado debería tomar sentido. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. De Yom Teruah a Yom Kippur. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el momento que lo maten en Yom Kippur y después va a gobernar sobre la vida. Ya que al final de esto se da el juicio de Yom Kippur, momento en el que mueren los testigos, así que estos días serán claves en la vida de todo ser humano sobre la tierra, al ser un periodo en el que deberían arrepentirse de todos sus pecados y buscar al Todopoderoso de todo corazón, con toda el alma y todas las fuerzas, ya que a partir de la muerte de los testigos, la puerta de la misericordia y la salvación se cerrará para los incrédulos, como dice, o lo podemos ver en Isaías 55:6, y lo voy a leer porque... también es un punto de la historia importante. Isaías 55:6 dice, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque una vez que se va, se cierra la puerta y ya no lo van a escuchar. Se acabó la misericordia. Dice,
Este será el tiempo en que la mujer, que es la congregación, estará por dar a luz, Apocalipsis 12:2. Y en ese instante se revelará oficialmente a los creyentes la identidad de estos dos hombres, mientras que su resurrección será su nacimiento. Claro, como siempre he dicho, el nacimiento en este mundo es... ¿cómo lo puedo decir más bien? Sabemos que hay dos muertes. Entonces, si hay dos muertes, también hay dos nacimientos. ¿Está claro? El nacimiento en esta realidad es el nacimiento para lo temporal. El nacimiento en la otra realidad es para lo eterno. Entonces, el nacimiento en la otra realidad es el verdadero nacimiento, o el nacimiento espiritual. El nacimiento aquí es el nacimiento físico. Por eso, como siempre digo, lo que uno cumple literalmente, el otro espiritual. Yahushua nació de una virgen literalmente, el último nace espiritualmente y eso es en su resurrección. Entonces dice, este será el tiempo en que la mujer estará por dar a luz y en ese instante se revelará oficialmente a los creyentes la identidad de estos dos hombres, mientras que su resurrección será su nacimiento. Después caerá el dragón, momento en el que la Kehilá, que reconoció a los testigos, responderán al llamado de Yahushua de huir a los montes, como aparece en Mateo 24:16, Marcos 13:14, Lucas 21:21. Mateo 24:16, Marcos 13:14, Lucas 21:21. Responderán al llamado de huir a los montes para la cita de Sukkot, al final de la cual, en Shemini Atzeret, serán reunidos con Mashiach, la fuente de agua viva, ¿verdad? Confirmando lo que dijo el judío que no cree en Yahushua, para recibir el Gesed, que se puede traducir como misericordia. Recibir el Gesed de Yahweh al ser salvados de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 5:1-3. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Imagino un montón de gente, ve lo que le digo. Recuerden que ese verso a mí me lo pasan mandando, yo creo que es la misma persona, pero digamos que son varios. Que hay varias gente que se cambia el nombre solo para seguir escribiendo cosas. Que me mandan este verso y ellos interpretan que esto confirma que las fiestas no se tienen que celebrar, que las fiestas no importan. Porque dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ellos interpretan que eso significa, no sirven para nada, no los hagan. Pero en realidad ahí lo que está diciendo es, no tenéis necesidad porque ya lo sabéis. ¿Para qué voy a estarles repitiendo algo si ya lo saben? La idea del nuevo pacto es añadir, explicar, revelar, no repetir. ¿Sí me explico? Entonces, acerca de los tiempos y de las acciones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Yahweh vendrá así como ladrón en la noche. Entonces mucha gente aquí dice, ve, una vez más, ¿verdad? Porque siguen malinterpretándolo erróneamente. Ve, que como viene como ladrón en la noche, entonces no hay que celebrar las fiestas, no importa. Y bueno, solo porque estoy diciendo eso y creo que aquí no lo digo ya que lo he explicado en otra parte del libro, entonces voy a ir un momento a la escritura. Aunque hay 3 versos al respecto, pero solo voy a leer este. Y esto es clave, y por eso siempre digo, la escritura hay que leerla en contexto. Y no solo me refiero al verso anterior y al verso siguiente, del que quiere entender, que esa es una de las primeras, de las primeras cosas que hay que hacer para leer un verso es entender el anterior y el que sigue. Si entiende el anterior y el que sigue, entiende el del medio. Pero aún así, agarrar solo esos 3 sigue siendo sacar de contexto. Uno necesita conocer toda la escritura para conocer el verdadero contexto de cualquier cosa que agarremos del texto. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:3-5 dice esto: cuando digan paz y seguridad, recuerden que ahorita lo vienen diciendo y lo vienen diciendo de por décadas, pero según me parece a mí, entre más he visto la escritura, aquí se estaría refiriendo al momento en el que matan a los testigos. Y la gente va a decir, ya, hasta que al fin matamos a esos dos que nos tenían cansados, que solo traer plagas, que solo hablar de que esto es malo, que lo otro es malo, de que no celebren esto, que no celebren aquello, de que cambien su vocabulario. Y todas las demás cosas por las que van a criticar a los testigos, además de que les van a inventar quién sabe qué para sentirse con el derecho de matarlos. Entonces, van a decir que ya viene la paz y la seguridad, porque recuerden que a los 2 testigos los van a ver como el anticristo y el falso profeta. Entonces los matan y dicen, ya, hasta que al fin le ganamos al anticristo, ahora sí, va a venir Jesús. Y en eso aparece y todos, wow, ahí está, como lo pensamos. Todos los fans, ¡ah! Y en ese momento
se va a dar la gran tribulación. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En Apocalipsis 12 vemos que la mujer encinta da a luz en la mitad de los 7 años, por ende confirma que el paz y seguridad es cuando matan a los testigos, porque está a punto de dar a luz la mujer al él resucitar. Claro. Dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, o sea, a vosotros no los va a tomar como ladrón. Por eso la escritura habla de las 10 vírgenes. Las que tenían el aceite no estaban en tinieblas, tenían la luz por ese aceite que tenía, que es la ruaj. Pero las insensatas no tenían aceite, no tenían la ruaj, entonces estaban en tinieblas y no vieron al novio cuando apareció, a pesar de que eran vírgenes. Digo así porque estaban en oscuridad, pero sí eran vírgenes. ¿Sí me explico? Entonces pueden llegar a conocer el nombre del Padre y del Hijo como para ser de la Virgen, pero por no tener la ruaj, cumplir sus mandamientos, no llegan a ser parte de las bodas. Hay gente que lo tiene y no hace su voluntad. Hay gente que está en contra de nosotros y nos critica y nos insulta y trata de llevarse a la gente de la congregación, les escriben en privado, les dicen, uy, vean este otro, uy, vean este. Y tienen el nombre, pero entonces ¿por qué están causando división? Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces este verso se necesita para poder entender el anterior. La gente se le olvida agarra el anterior y critica a aquellos que dicen, como nosotros, que las fiestas son para algo y que se van a cumplir en las fiestas lo que Yahweh dijo que se cumpliría. Entonces vuelvo al que estaba... no, era en el libro. Decía, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Yahweh vendrá así como ladrón en la noche. Sabéis perfectamente que el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Pero vosotros no necesitáis que os explique, porque ya lo sabéis. ¿Sí se entendió? Ok. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De hecho, es el que acaba de leer, ¿verdad? Solo que aquí lo leí desde el 1. Entonces vean cómo en el mismo contexto de ese verso es donde dice, pero ustedes no están en tinieblas, taca, 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 taca. Entonces no están en tinieblas. ¿Por qué? Porque ya saben los días, las ocasiones. Entonces no necesitan que se les diga, a pesar de que saben que viene como ladrón en la noche para el mundo. Y Yahushua, como un ladrón en medio de la noche, se levantó de los muertos un 7º día, poco antes del amanecer del primer día, que es también el 8º. ¿Verdad? El primer día de la semana es un día 8º si contamos los primeros 7, la semana anterior. Entonces representa un nuevo comienzo, porque empieza la semana nuevamente. ¿Verdad? Por eso normalmente uno dice de hoy en 8, ¿verdad? Para referirse al mismo día, pero en otro ciclo. Y ¿verdad? Y es el infinito. Y como les he dicho, el infinito, ¿verdad? El 8, tiene 2 círculos. Y qué curioso, Yahweh, la raíz del valor numérico de Yahweh es 8, porque 26, 2 más 6 es 8. Curiosamente, Yahushua es 391. 3 más 9, 12, más 1, 13. Amor. 3 más 1, 4. Entonces, Yahweh es 8, Yahushua es 4. Por ende, si esta revelación es perfecta, entonces el último también su valor numérico llegaría a 4. Y de ser así, el primero y el último hacen el 8. El círculo de arriba y el círculo de abajo, o el infinito. ¿Sí me explico? Entonces primero y último. Principio y fin. Que es también el 8º, hecho que se conecta con la resurrección que se manifestará al iniciar el 7º milenio, el día de Yahweh, una vez que se acabe el 7º día de Sukkot y se cumpla la 8ª asamblea, momento en el que sucederá la transformación de los escogidos para vida eterna. El último, que es el Hijo del Hombre, también viene como ladrón, puesto que solo pocos lo reconocerán y el resto lo acusará de malhechor.
por lo que lo odiarán y matarán, lo cual les hará pensar que lo habrán vencido y que por ende ya no habrán más plagas. Así que cuando digan paz y seguridad, más bien se les vendrá encima lo peor, repentinamente, cuando inicie la gran tribulación y las copas de la ira, que se extenderán por los últimos 3 años y medio, además del infierno en el que caerán por lo que restará del milenio, ya que para Yahweh un día son como 1000 años. El que los versos anteriores mencionen que será como los dolores a la mujer encinta, no solo se refiere a la angustia que traerán las plagas, sino que también confirma que esto sucederá al finalizar los primeros 3 años y medio después de la muerte de los testigos, como lo revela Apocalipsis 12:2. Isaías 27, 12 al 13 dice: acontecerá en aquel día, fin de los tiempos, Isaías 27, 12 y 13, que trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno en la cosecha, uno a uno. O sea, si hay alguno de la congregación que se encuentra en algún país completamente solo y no hay nadie más que crea, o en, digamos, bueno, digo yo un país porque nuestro país es tan pequeño, pero digamos, en un estado de México y está completamente solo, aún así Yahweh lo va a recoger porque va a ir uno por uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. No lo va a tocar. Se tocará con gran trompeta. Vean, en hebreo eso es la tequiyá beshofar gadol. La tequiyá beshofar gadol. Y eso se conecta con uno de los 4 toques que se hacen en Yom Teruah. Y que se conecta con, al decir gran trompeta, es el último de los 4. Y por ende se conecta con Shemini Atzeret. ¿Recuerdan? En Pesach se tomaban 4 copas de vino. En Yom Teruah se tocan 4 toques de shofar diferentes. Las 4 copas de vino representan las 4 primeras fiestas. Los 4 toques de shofar representan las últimas 4 fiestas. Por ende, el último toque de shofar representa Shemini Atzeret. Y el último toque se le llama la gran trompeta. Y como dijo Paulus, que se tocará trompeta, la última trompeta, que es la gran trompeta, porque es donde se da la cosecha. Dice, se tocará con gran trompeta, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte apartado, en Jerusalén. Eso muestra un segundo éxodo que todavía no ha pasado. Los judíos que no son israelitas, que viven en Israel, ellos dicen que el éxodo ya se dio, el segundo éxodo. Y que eso de que les daría alas de águila sucedió porque fueron en avión. Pero la escritura dice que el segundo éxodo sería mucho, mucho, mucho más sorprendente que el primero. Y yo no he visto ni un milagro parecido al primero. Y menos que ha sucedido en 70 años y solo un grupillo tras grupillo tras grupillo. Y hay algunos que no los dejan entrar. Hay algunos que no les dan la ciudadanía. Por ejemplo, algunos de los judíos etíopes no les quieren dejar entrar. No sé ahorita cómo estará esa situación, pero sí hay racismo sorprendente. Bueno, no debería sorprender en realidad en ese mundo. Entonces, la misma escritura identifica la séptima trompeta en la que Yahweh reunirá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra con el 4º toque de shofar de Yom Teruah llamado Tequiyá Gedolá, el toque grande. Como se puede observar en la transcripción del hebreo mostrada en el verso anterior. Hay quienes interpretan esto diciendo que el rapto que esperan sucederá el día de trompetas. Como Yom Teruah lo llaman el día de trompetas, entonces en el cristianismo dicen que el rapto va a suceder un día de trompetas. Entonces cada vez que viene un día de trompetas, muchos cristianos se ponen a decir que ya viene el rapto. Pero ni saben qué día es el día de trompetas. Empezando por ahí, ¿verdad? Lo hacen de acuerdo al calendario judío, entonces andan en otro lado. Dice, sin entender la relación que existe entre los 4 diferentes toques de la asamblea con las 4 fiestas que faltan por cumplirse. De hecho, la interpretación más común entre los cristianos referente a las citas que faltan es que Yom Teruah se da el rapto, en Yom Kippur la segunda venida. Todo al revés. Y en Sukkot del milenio. Para ellos eso sería la guerra de Armagedón, la segunda venida. Entonces, ¿para qué viene si él dijo que venía por su pueblo? Pero ahí está viniendo para destruir a las naciones. Entonces no hace clic la doctrina cristiana con la escritura, ¿sí me explico?
Además de eso, las citas son de Yahweh con su pueblo aquí. Pero según ellos, Yom Teruah ya se fueron. Entonces, ¿las otras 3 fiestas qué? Ya son allá. O Yahweh viene y uno está en otro lado. ¿Qué andará haciendo Yahweh en la tierra? Entonces, Yom Kippur, la segunda venida, y en Sukkot del milenio, puesto que no toman en cuenta la fiesta de Shemini Atzeret. Sin embargo, esto no tiene sentido, puesto que los Moedim son citas con Yahweh, para las cuales nos debemos preparar de antemano y presentarnos en el día correcto para poder ser parte de lo que Él manifestará en ellas. Por lo tanto, si ya para Yom Teruah la congregación fuese llevada con Él, no habría razón para las siguientes, así como las citas de un noviazgo previas al matrimonio. Claro. Joel 2, 15, 16. Tocad trompeta en Sión. En hebreo, takau shofar. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Vean qué particular. Tocad trompeta, Yom Teruah. Proclamad ayuno, Yom Kippur. Convocad asamblea, reunid al pueblo. ¿Verdad? Convocad asamblea se puede ver como Sukkot y reunid al pueblo, Shemini Atzeret, la asamblea o la reunión octava. Apartad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman, y salgan de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Dice, una vez que comprendemos que el Tequiyah Gedolá de Yom Teruah es un reflejo de la séptima trompeta, podemos encontrar en el verso anterior una clara confirmación de que este momento en el que se reunirá la congregación con el Todopoderoso sucederá en Shemini Atzeret, comprobado por la palabra en hebreo traducida como asamblea, pronunciada atzará, que es otra forma de la palabra atzeret. Un detalle importante del mismo verso es que el Padre manda a reunir aún a los que maman, mientras que en otro lugar dice, ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Eso es tan importante tener el contexto, porque mucha gente al leer esto, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, ya generalizan y dicen, híjole, todas las mujeres que estén en cinta, todas las mujeres que están dando de mamar a sus crías, a sus hijos, van a sufrir inmensamente. Pero eso sí se saca de contexto, porque en otro lado dijo, prepárense y las que están dando de mamar salgan para que sean cosechadas, para que sean llevadas, ¿sí me explico? Y de ahí también otra muestra de que la doctrina cristiana está mal, es que en el rapto dicen que se van todos los cristianos y todos los niños. Pero entonces, ¿por qué va a decir, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días? También tristemente, ¿verdad? La escritura habla de que la situación se va a poner tan mal en la tierra que hay mujeres que se van a comer a sus hijos. Entonces, si todos hubiesen sido llevados en el rapto, ¿cómo van a poder hacer eso? Y esa es una de las cosas que más me cuesta, ¿verdad? O sea, solo imaginarlo y hasta decirlo, es como un dolor, pero es una realidad. ¿Recuerdan la historia de las 2 mujeres que llegaron y le dijeron al rey, es que esta mujer nos dijo que nos comiéramos a su hijo hoy y mañana, bueno, pero fue en otro momento, y al otro día nos comeríamos el de ella, y se comió el mío y ahora no quiere soltar el de ella. Sorprendente. Entonces vemos que eso pasó en el tiempo de la escritura, con más razón en este tiempo, que es el peor. Puede ser porque el tercer sello es el hambre, entonces puede que haya suficiente hambre como para que eso pase, pero se va a empeorar con el tiempo. Entonces, por decirlo así, cuando nos vayamos se va a poner todavía peor o va a suceder más comúnmente. No dudo que mientras nosotros estemos aquí pase, pero quizá no nos demos cuenta tanto. ¿Sí me explico? Como que digamos, uy, la vecina se acaba de comer. O sea, y suena risa, pero va a ser real en algún momento. Era lo que decía la hermana. En el segundo año, de los primeros 3 años y medio, va a empezar el hambre. Entonces ahí puede llegar a suceder, pero no va a ser tan común como en los últimos 3 años y medio. ¿Sí me explico? Entonces por eso le decía, quizá no nos vayamos a dar cuenta de alguien cercano que lo haga. O sea, esperemos, porque qué doloroso, ¿verdad? Verlo o saberlo. Bueno, sí, no es que ni imaginármelo, pero si tan fácilmente abortan, y hay muchas mujeres que ven eso como un orgullo y un empoderamiento, de ahí me imagino que algunas dirán, ¿para qué lo voy a abortar y botarlo si hay hambre? ¿Sí me explico? Decía, lo cual muestra que, aunque será una gran prueba de emuná para las madres cuando llegue el momento de huir, ¿verdad? No dudo eso. Yahweh cuidará de aquellas que estén en cinta o hayan dado a luz cerca del día de la transformación. Mientras que el aviso del dolor que pasarán las embarazadas y criando es para las mujeres que desobedecerán a la voz de Yahweh. Otra hermosa confirmación de la
protección que el Padre dará a las mujeres y a sus hijos durante la huida se encuentra en el libro del profeta Yirmiyahu. Jeremías 31, 7 al 11. Así ha dicho Yahweh: regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Allá cuando nos va a poner como líder de todas las naciones. Haced oír, alabad y decid: salva Yahweh a tu pueblo, el resto de Israel, o sea, los pocos. Yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los extremos de la tierra, entre ellos juntamente a ciegos y a cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. Yahweh está hablando del segundo éxodo y dice que va a recoger a la mujer que está encinta y a la que dio a luz. Entonces cuando dice, ay de las que estén encinta y de las que estén criando en esos días, no se refiere a las escogidas. Se refiere a las del mundo. Entonces dice, en gran compañía volverán acá. Porque vamos a salir, bueno, la gente va a salir de poco en poco, pero al final imagínense el montón de gente cuando estemos todos reunidos y saber que todo, o sea, ustedes han notado, obviamente pueden suceder diferencias, porque como en toda familia a veces hay diferencias y demás, pero se deberían solucionar porque somos hermanos, deberíamos entender y demás. Pero como siempre digo, en la congregación hay gente tan diferente, y más si incluimos los otros países, porque hay culturas diferentes. Y a pesar de ser tan diferentes los unos de los otros, algunos en edad, otros en cultura, otros en gustos, de lo que sea, de música, de deporte, lo que sea, nos une Yahweh Yahushua de tal forma que somos los mismos y nos llevamos entre todos y sabemos, ¿verdad?, el amor que existe entre nosotros. Entonces imagínense cuando estemos todos en un mismo lugar, la multiplicación de ese amor y el saber, o sea, la relación que vamos a tener así de tanto amor con tanta gente, ¿verdad? Porque repito, yo vengo aquí, es hermoso estar con todos, aunque sea un ratito con uno, un ratito con otro, pero es súper lindo y no me puedo imaginar cuando sean 144,000 y eso solo cabezas de hogar, o sea, miles de gente que son iguales a uno, pero diferentes. Era otro reflejo del Padre. O se puede decir, ¿verdad?, como todos los rayos de luz y cada rayo siendo una persona con un tono diferente. Entonces, dice, en gran compañía volverán acá, irán con llanto, mas con misericordia los haré volver. Porque de fijo en la huida, por ser la última prueba, mucha gente va a ir llorando, asustada, preocupada, llorando de que dejó algún familiar. Posiblemente, ¿verdad? Porque no le deseo eso a nadie, pero va a suceder para algunos. Irán con llanto, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. ¿Recuerdan lo que habíamos visto hace poco? Lo pondré por primogénito. Oíd palabra de Yahweh, naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, o sea, el buen pastor. Juan 10, el último. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Era el sistema, el gobierno de este mundo, Hasatán, etc. Por otro lado, sigo yo aquí, cuando Yahweh salve el remanente de Israel, vendrán entre ellos la mujer que está encinta y la que dio a luz. Y aunque la prueba sea dura y cause llanto por unos días, Yahweh rescatará a todos sus escogidos con misericordia, después de la muerte del descendiente de Efraín, que es el buen pastor y el primogénito. Palabra que es también otra pista, ya que al igual que Shemini Atzeret es el octavo día, los primogénitos, como los 144,000 que son primicias, debían ser redimidos y apartados para Yahweh al ser llevados al templo en el octavo día. Entonces confirma la cosecha para el octavo día. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. La división de los últimos 7 años en dos partes se puede entender como 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, así como también la ira del Cordero y la ira de Yahweh.
Muchos de quienes creen en el rapto enseñan que sucederá antes de la tribulación, ya que esperan desaparecer en el instante que inicien los 7 años. No obstante, en la escritura vemos que Yahushua nos dijo de antemano que pasaríamos por tribulación, tanto en el sentido general de la vida como en su cumplimiento final durante los primeros 3 años y medio, mientras que al mismo tiempo nos dice que debemos confiar, pues su congregación será liberada de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero en la gran tribulación. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Entonces no podemos tomar una tribulación que venga a la vida como, ay, Yahweh no me quiere, uy, ya lo perdí, uy, ya no soy escogido. Más bien eso puede ser una señal de que lo es, porque es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. Si el mismo Yahushua sufrió sin haber pecado, ¿cómo nosotros nos vamos a quejar por algún sufrimiento? Claramente nos podemos quejar de, ay, pero no de por qué. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Se va a sufrir porque está en carne, se está en un mundo de sufrimiento. Pero bendito Yahweh, que no nos va a dejar pasar por nada que no podamos soportar, que a través de eso nos va a llevar a un nivel más elevado, que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh, para llegar a ese punto como Job, que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, como vimos en el capítulo anterior, en la séptima trompeta el último se unirá al primero, que es representado por el templo siendo abierto para que el arca del pacto, que es el trono de Yahweh, entre y se pueda inaugurar el templo celestial oficialmente, como cuando Shlomo completó el templo terrenal. La presencia de Yahweh sobre el arca del pacto finalmente se revelará a los escogidos que fueron llevados vivos durante la cosecha, momento en el que entrarán al reino de Yahweh, pues su presencia ya estaría en el trono. De la misma forma que el velo, que representa a Heilel, Lucifer, puesto entre el patio y el templo, que representa a las naciones y Israel, se rasgó con la muerte de Yahushua. Hay mucha gente que considera que fue el velo del lugar purísimo, pero en el libro de Mateo se puede ver, dependiendo de la traducción, que ellos vieron cuando el templo se rasgó desde el lugar donde estaban sacrificando a Yahushua. O sea que habría sido el velo de la entrada del lugar apartado, porque habían 2 velos, con 2 nombres diferentes, pero ambos tenían la función de velos. Entonces con Yahushua se rompió el primero, con el último se rompe el segundo, para poder entrar hasta lo más profundo de la presencia de Yahweh, el lugar purísimo, donde está el arca del pacto. ¿Claro? Entonces, de la misma forma que el velo puesto entre el patio y el templo se rasgó con la muerte de Yahushua para simbolizar que los gentiles ahora podrían convertirse en Israelim y formar parte del pueblo escogido, o sea, del lugar puro, con la muerte del último se estaría rompiendo el velo que estaba entre el templo y el lugar purísimo. El velo que representa a Azazel, entre el templo y el lugar purísimo, Israel y Yahudá, los muchos y los pocos, para mostrar la realeza del Padre, es decir, la separación entre los muchos y los pocos, el pueblo y los reyes, los invitados a las bodas y la novia del Cordero, que es la congregación escogida. Por lo tanto, después de que Micael ascienda y saque al dragón del cielo, el primero y el último serán uno, de la misma forma que la sangre del macho cabrío y el becerro se mezclaban en un solo recipiente. Esto es tan poderoso, yo creo que ya lo saben y no tiene que ver con Shemini Atzeret necesariamente, pero esa es otra cosa que me sorprendió muchísimo cuando estaba estudiando el Midrash y llegué al punto donde explicaban el ritual de, paso a paso, el ritual de Yom Kippur. En la escritura vemos el ritual en Levítico 16, pero no se muestra cada uno de los pasos que el sacerdote llevaba a cabo en el templo. Y uno de esos era, se sacrificaba el macho cabrío y le daban la sangre como en una olla, un recipiente, a un hombre para que lo estuviera moviendo constantemente para que no se coagulara la sangre. Después seguían con el ritual y llegaba al punto donde sacrificaban al becerro y al carnero. La sangre del becerro, no la del carnero, que representa en este caso el becerro Efraín, la sangre de ese becerro la metían con la sangre del macho cabrío y la revolvían. Y ahí estaba entonces la sangre del macho cabrío y la sangre del becerro mezclada. Y con esa era que daban expiación a los sacerdotes y al pueblo. Claro. Entonces representa cómo la sangre del primero y la sangre del último se va a unir en un solo cuerpo para traer a los pocos y a los muchos a la eternidad. ¿Sí me explico? Entonces, dice, el primero y el último serán uno, de la misma forma que la sangre del macho cabrío y el becerro se mezclaban en un solo recipiente. Entonces se abrirá el lugar purísimo para dejar ver el arca del pacto. Una vez que el sumo sacerdote tenía la sangre de ambos en el recipiente, entraba hasta el lugar purísimo. Por eso va a suceder. Lo cual sucederá en la séptima trompeta, que acontecerá en Shemini Atzeret, cuando entrarán los escogidos al Kodesh HaKodashim, que es el lugar purísimo, del templo celestial a través de Yahushua, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote,
para habitar en la presencia de Yahweh por la eternidad. Ahora bien, esto ya cerrando. El número 8, en hebreo es la letra Het. El 8 es la letra Het, que es la octava del Aleph Bet. Al ser Shemini Atzeret, la octava asamblea que cae el octavo día después de Sukkot, y que es también llamado el gran día, bueno, esa es la Het, que es la octava letra. Pueden ver que se ve, es como un puente. Curiosamente el 8 también se puede ver como si tuviera un puente en el medio para llegar a la otra realidad, o sea, la eternidad. Pero bueno, es como un puente, es una letra, la forma en que se hace la Het es una letra Vav y una letra Zain. O sea, el hombre y la mujer bajo la jupá, uniéndose en matrimonio para un nuevo comienzo. ¿Sí me explico? Es el puente a la otra vida, al nuevo comienzo. Representa una cerca, porque protege, cubre. Representa división y separación, por lo mismo, porque una cerca separa un lugar del otro, un muro separa, bravo, la pared adentro de afuera, etc. Representa un nuevo comienzo, representa la eternidad, representa la circuncisión, la resurrección, el infinito, afuera, protección, fiestas principales, porque son 8, y los ayunos del año. En la escritura se mencionan 8 ayunos a través del año, que están en el calendario por si algo. Se puede ver como la unión del Hijo del Hombre y la esposa bajo la jupá, Yahushua y los pocos. ¿Está claro? Al ser Shemini Atzeret, la octava asamblea que cae el octavo día después de Sukkot, y que es también llamado el gran día, es llamado el gran día. Entonces obviamente va a ser el día en que va a suceder lo más hermoso, lo más grande, que es estar ya con el Todopoderoso. Dice, puesto que es la fiesta más esperada por ser el momento en el que la congregación escogida se reunirá con Yahweh. Cabe mencionar la relevancia y la relación que existe entre el número 8 y el día de la transformación, según lo que representa la letra y el número. Como acabo de decir, un nuevo comienzo, ya que sigue después de la completitud del 7. La eternidad, ya que sigue después de esta creación que se hizo en 7 días. El infinito, pues en hebreo la letra Het es como la letra Pi, ¿verdad? El número Pi, 3,14 y todos los demás. Y en el indoarábigo, que es así, es el infinito, ¿verdad? Entonces, de las dos maneras se puede conectar con infinito, a través del número Pi o a través del símbolo infinito, que es como el 8. La información esa que llegó no es casualidad. Exacto, vea lo que es el Padre que mandó algo para el día octavo. La Nun y el 8. Poderosísimo. Y ladrón en la noche. No, todo. Y se lo mandó a Mitzvah, que es un mandamiento reunirse. Entonces, el infinito, ya lo dije eso. La resurrección. Yahushua se mostró resucitado durante las primeras horas del octavo día. Recuerdan, Miriam llegó a buscarlo el primer día de la semana cuando todavía era oscuro y él ya estaba levantado. Pero ya está, era el primer día, octavo día. Fuera. ¿A que le vibró el teléfono? No. Representa fuera, como dije, la cerca. La letra hebrea Het representa una cerca que separa un perímetro. Protección. La cerca protege de lo que está afuera, del ladrón, del lobo, etc. Separación. La cerca, al separar un área, mantiene puro el lugar. La circuncisión se estableció para el octavo día después de nacer. Matrimonio del Hijo del Hombre y su mujer bajo la jupá, Yahushua de los pocos. Pacto, como la circuncisión y el matrimonio. El primogénito, que debía ser llevado a Yahweh en el octavo día. David, que era el octavo hijo de Yishai, inició una nueva dinastía en Israel. Noah era el octavo en el arca. Después de 8 iniciaron un nuevo mundo. Después los 8, iniciaron un nuevo mundo al terminar el diluvio. ¿Está claro? Está claro. Y la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Un detalle más que conecta esta fiesta con la eternidad o la entrada a lo infinito es que la asamblea se cumple el 22 del séptimo mes. Y 22 entre 7 es la forma más simple de acercarse al valor de pi. 22 entre 7 es 3,14. ¿Me explico? Otra relación directa entre el cuarto toque de Yom Teruah
que es Tequía Gedolá, con Shemini Atzeret, es el hecho de que este es el nombre que se da a la séptima trompeta, el gran toque, que sonará en esta asamblea, cuando se dará el arrebatamiento de los escogidos para que entren a la eternidad, representado por este único toque de shofar, que se hace tan largo como le sea posible a quien lo suena, porque representa la eternidad, que no se va a detener nunca. Ya estamos casi. Al comprender todas las fiestas y la forma en que se acomodan en el calendario, se pueden notar varios reflejos entre ellas, muy interesantes, que muestran cómo son reflejos las unas de las otras, como el primero y el último. Para empezar, el año se separa en dos columnas de 6 meses, como la letra Vav. El primer mes de cada columna es el principal con respecto a las fiestas, ¿verdad? El primero y el séptimo. En el caso de Shavuot, es en el tercer mes, pero debido a la cuenta que se hace desde el Omer Reshit, está directamente ligado al primer mes. Por otro lado, antes de la fiesta de Matzot, que dura 7 días, está la asamblea de Pesach, que juntas hacen 8 días, mientras que después de Sukkot, que dura 7 días, está la fiesta de Shemini Atzeret, que es la octava, por lo que son como un espejo en el que las cosas se ven al revés. En Pesach atraparon a Mashiach y lo mataron en Matzot. A los testigos los apresarán en Yom Teruah y morirán en Yom Kippur, en el día 10, después de una cuenta de 9 días, así como el Omer Reshit y Shavuot están conectados por una cuenta de 49 días. En el día de la primera gavilla, el primero se presentó ante sus talmidim después de 8 días de haber resucitado, para garantizarles la vida eterna. Mas el último recogerá a los escogidos en el 8º día, la fiesta de Shemini, después de él haber resucitado, momento en el que los elegidos recibirán un cuerpo nuevo, así como en Shavuot recibieron el Espíritu. Por último, la promesa dada en Shavuot a través del recibimiento de la Ruach se cumplirá en Shemini con la transformación. Entonces, primero y último. El primero cumple Pesach, Matzot de 7 días, Omer Reshit, Shavuot. El último, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot de 7 días, Shemini Atzeret. Así como el primero y el último son dos lados de un mismo poderoso, como las dos tablas de un mismo pacto, el mes de Aviv es un reflejo de Itanim, y por ende las fiestas del primer mes son un reflejo de las del séptimo mes. Primero y último. Primero, los 4 mandamientos espirituales. Recuerden que las dos tablas se separan en 4 mandamientos espirituales y 6 mandamientos terrenales. 4 y 6, como las letras del nombre de Yahweh y las letras del nombre de Yahushua. En el caso de Yahushua con 2 Vavs, por si algo. ¿Está claro? Yahweh, Yahushua, 4 y 6. Celestial, terrenal. Por eso el primer mandamiento: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. No adorarás imágenes. Guardarás no usarás el nombre de Yahweh en vano. Guardarás el Shabbat. 4 mandamientos que son espirituales. Se deben entender de manera espiritual. Y después los 6. No codiciarás, que es el 10º. No matar, no mentir, no robar, honrar padre y madre. Sí, no adulterar sería. Es como aparece ahí. O sea, obviamente tampoco fornicar, pero la palabra que aparece ahí es no adulterar. Entonces el primero representa los 4 mandamientos espirituales. El último, los 6 mandamientos terrenales. Que curiosamente al último es el que se le da el nombre Yahushua con 2 Vavs. Y gobierna en la tierra, mientras Yahushua está en el cielo, a la derecha del Padre. El primero vino en el 4º milenio, el último en el 6º milenio, 4 y 6. Porque el sol se hizo en el 4º día, al hombre en el 6º día. Yahushua dijo: yo soy la luz del mundo, el último, el Hijo del Hombre. 4 y 6. ¿Estamos? Yahushua murió un 4º día en Matzot. El último muere un 6º día en Yom Kippur. La luz del mundo se hizo un 4º día, el hombre fue hecho un 6º día. Yahushua es la puerta, que la letra de la puerta es la Dalet, valor numérico 4. El Hijo del Hombre es la letra Vav, valor numérico 6. Ajá. El primero murió un 4º día en Matzot. O sea, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles. Murió un miércoles. El último muere un 6º día en Yom Kippur. O sea, lo que sería un viernes. Y ya para cerrar, Miqueas 2, 12 y 13. De cierto te juntaré todo, Jacob. Esos son los muchos. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Esos son los pocos. Los reuniré como ovejas de Bosra. Como dice Isaías 63:1, que el último viene como de Bosra, como rey de Bosra, vestido de rojo, buen pastor por las ovejas. Bosra significa redil, pero era un lugar de Esaú,
Entonces está diciendo, vengo por el redil, pero como si fuera un edomita, un gentil. Los reuniré como ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Ese es el último, Yahushua es el camino. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino, pasarán por la puerta. Ese es Yahushua. Pasarán por la puerta y saldrán por ella. Pasarán por la puerta para salir de esta realidad. Su rey, que sería el buen pastor, pasará delante, puesto que muere antes de que los escogidos puedan pasar. Su rey pasará delante de ellos y Yahweh a su cabeza, a través de Yahushua, que es la cabeza. Sí, en Jubileos es donde lo dice como mucho más claro, pero también en Enoc, que en el fin de los tiempos se perderían no solo los hombres, sino las mismas estrellas. Los mismos ángeles se empezarían a perder. Llegar tarde. Esa revelación, claro. Así es. Entonces, por ejemplo, vean todo lo que acabamos de leer de Shemini Atzeret, una fiesta que no sé, o sea, casi que nadie conoce. Y es súper importante. Exacto, cero. Y los que sí la conocen no le dan importancia. Y otros dicen, ¿para qué celebrarlo? Eso ya pasó. ¿Cuándo pasó? Cuénteme. ¿Cuándo se reunieron con Yahweh en persona? ¿Cuándo les dieron el cuerpo nuevo? Todo indica sí. Lo más seguro en la noche, por el hecho de que pasan 10 días. Entonces sería como al finalizar del 10º día, en la tarde o noche ya lo matan. Y creo que posiblemente en la noche, para que sea más sorprendente su muerte, porque todo indica con fuego del cielo. Entonces 3 días y medio después nos llevaría al día 14 y faltaría un día para Sukkot. Una pregunta aquí de Edgar. O sea, esa octava asamblea en el día de la cosecha será la última cita en este mundo con Yahweh. ¿Será la última vez que celebraremos esta fiesta? Será la última vez que la celebraremos en esta tierra. La escritura dice que en la eternidad se va a seguir celebrando Sukkot. Por ende es muy posible que sigamos celebrando Shemini Atzeret. Como recuerdo, ahí sí va a ser solo como recuerdo de lo que Yahweh hizo un día como ese, por si algo. Ahorita lo hacemos en espera de lo que va a hacer. Hay uno de los escritos que ya está grabado. Hay uno de los escritos que ya está grabado que menciona, uno de los escritos que sacaron de la escritura, que ya está grabado, en el cual se menciona que cuando Yahushua murió, él llegó al Seol y las puertas se abrieron como estaba profetizado y dijeron, ¿quién es este rey de estima? Abran las puertas para el rey de estima. Y después pregunta, ¿quién es este rey de estima? Y Yahweh dice, yo. Entonces es curioso que Yahushua llega en ese escrito y se ve al Seol como una entidad reclamándole a Hasatán por haberle enviado al Mesías. Y dice, ¿por qué me enviaste a este hombre que viene a sacar a los muertos con tanto poder y etcétera, etcétera? Entonces como que Satanás y el Seol se empiezan a pelear, pero usted me dijo que lo matara. No, pero no así, ¿verdad? Entonces mostrando que Yahweh no les había dado entendimiento de lo que hacían y en su desesperación y codicia por el poder de Mashiach y su heredad, decidieron matarlo y más bien lo que hicieron fue ponerse la soga al cuello. Dice Edgar, ¿en qué momento sería el sellamiento? A partir de durante las trompetas. Desde la primera hasta la sexta trompeta, por decirlo de alguna manera, se van a estar sellando a los escogidos, puesto que ya en la séptima se cosecha a los que fueron sellados. Dice, ¿cómo reconoceremos al último? Recuerden que Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. Las ovejas oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Entonces las verdaderas ovejas, los que verdaderamente son de él, le van a reconocer, pero no por su aspecto, porque viene como ladrón en la noche, sino por su prédica, porque es la voz de Yahweh. Le reconocen por la prédica. Oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Entonces es a través de la prédica que le van a reconocer. Entonces hay mucha gente que diría, ¿y cómo voy a saber cuál es la prédica correcta? Lea la escritura. Tiene que leer la escritura y conocerla como para que cuando se les revele el entendimiento a través de la prédica del último, logren captar quién es. ¿Sí me explico? Recuerden que Yahushua cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos decían unos que Juan el Bautista, otros que Elías, uno que alguno de los profetas. Y él les dijo a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y unos decían, un malaj, un hombre muy sabio. Y dijo Pedro, tú eres Mashiach, el Hijo del Poderoso Altísimo. ¿Y qué le dijo Yahushua? Bendito eres, feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la revelación de quién es el último no viene de carne, no viene por vista, viene como revelación de lo alto. El Padre, siendo misericordioso, dice, te doy entendimiento de quién es, a través de la prédica, vuelvo y repito, no del aspecto. Oyen la voz del buen pastor y le reconocen.
¿Cómo reconocemos al último? También, eventualmente verá dos hombres que están siendo odiados por el mundo entero, predican del Todopoderoso y eventualmente los matan. Pero ya para cuando los maten va a ser muy tarde, hay que reconocerlos antes, ¿verdad? ¿Cómo es la Het como 3.14? Me perdí eso, perdón. Ah, ok. Porque, ok, la Het, o sea, el símbolo de la Het se parece al símbolo de pi, que es 3,14, ¿verdad? El número, y el 8, que es el valor numérico de la Het, a como nosotros lo dibujamos, es el infinito. Entonces conecta tanto el infinito de decimales de pi como el símbolo de infinito, que es como un 8. Dice aquí, dijo que Yahushua abrió las puertas a los gentiles para ser parte de Israel. ¿No era ya eso posible en el antiguo pacto? En el antiguo pacto era posible un converso de las naciones que se hiciera israelí, pero aquí estamos hablando de vida eterna, de justificación y salvación, no de ser parte de un pueblo en esta tierra, sino del pueblo que va a la otra tierra, al nuevo cielo y la nueva tierra. Y recuerden que por eso llegó Pablo y lo odiaban los judíos, porque él se fue a los gentiles, y Yahweh lo envió a los gentiles a llevar la prédica que los judíos pensaban que era solo para ellos. Cuando Yahushua dijo que se iba a ir para donde el Padre, él dijo, yo me voy, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Y qué decían los fariseos? Se va a ir a enseñar a los griegos. ¿Recuerdan?